que hizo Ignacy para circunscribirme un poco al trabajo de hormiga que hay que hacer para entablar un tema tan amplio, tan diverso, que solamente personas con mente, yo diría, bueno, como Ignacy, que tiene tanta participación y tanto contacto con tantos profesionales en el mundo, puede tener una visión de esa naturaleza, ¿no? Que es estamos ante un marco ya de globalización y necesidad de estándares jurídicos internacionales, porque la metodología de BIM se ha salido pues, de un marco netamente técnico y se ha transformado en un evento global, un fenómeno global, diría yo. Y también involucra todo el ciclo de vida de la construcción, lo que lo vamos a ver. El objeto de esta primera convocatoria era por lo menos mostrar un poco la serie de las normas ISO 19650, que bueno, las más conocidas son la 1, la 2, bueno, la 3 y la 4 han salido en épocas distintas. Tenemos la 5, que es una de las últimas, y la 6, que está en proceso, ¿no? de ser publicada. O sea que va a ser un paquete de normas, que es la que se ha tradicionalmente asociado al tema BIM últimamente, ¿no? Pero como veremos más adelante, no son vamos a decir, a pesar de que son el fundamento de una parte del BIM, son una parte, como le dice la palabra, ¿no? Estas normas, incluso hay una norma 0, la norma 1950-0, poco conocida porque está más o menos dirigida al Reino Unido, que es para los países que utilizaban las normas PAS 1192 para una transición hacia la norma ISO 19650-1 y 2. Tenemos la 18, que son conceptos y principios, la 19651. Tenemos la parte 2, que es desarrollo de entrega de los activos, la parte 3, que es la fase de operación de los activos, la fase 4, intercambio de información, la parte 5, enfoque de seguridad para la gestión de la información, y la parte 6, que está en desarrollo, que es la de salud y seguridad, las cuales todas tienen un espejo en las normas PAS del Reino Unido. Esta norma también yo la complementaría en el tema de información netamente hablando. Fíjense que eso es lo que se ha, y es uno de los temas tal vez a resolver o a entender, que es un tema que se ha dado mucho énfasis en el manejo de información, ¿no? Claro, estamos asociándolo al tema de la digitalización, pero la construcción no es solamente digitalización y manejo de información. Hay una serie de procesos, hay una serie de know-how, de métodos constructivos que tienen que ser armonizados con estos conceptos para que pueda tener un final feliz, lo que se aspira. Y ahí tenemos la norma también, la 16739, que tiene que ver con el FC, que es vamos a decir, las posibilidades que se puedan compatibilizar los archivos de distintos orígenes de software, ¿no? Entonces decía que la más común es la más común o la más conocida, porque fue la que empezó desde el principio, que es la norma, la 1 y la 2, que tratan sobre temas como vamos a ver, que es en el tema de la globalización, que es el tema que voy a desarrollar, deben ser bien profundizados por cada país para poder aplicar en armonía con la norma, ¿no? En el punto 3314 de la norma 19651 se define BIM, ¿no? Es una de las definiciones de la ISO, ¿no? Habla de que es una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, para formar una base de datos confiable para las decisiones. Bueno, nosotros hicimos un estudio que se presentó en el European BIM Summit de más o menos 70 definiciones, 70 veces en el mundo de distintos países, y más o menos hay algunas abstracciones de esa definición, ¿no? Y es por ello que ya el uso que tiene el BIM y lo que se está haciendo con el BIM en el BIM global traspasa en mi humilde opinión, pues respetando criterios contrarios, traspasa esta definición, y es por ello que hemos hecho una definición ampliada, que algunas cosas en el libro que se publicó, ¿no? Se hizo y le agregué una palabrita en este concepto, ¿no? Que es una metodología de trabajo colaborativa. Fíjese que se habla de colaboración, basada en estándares, que eso es importante, ¿no? Lo que es la definición de BIM. Y también se basa en un plan para la gerencia de proyectos de construcción, su operación, mantenimiento, rehabilitación, desincorporación,
a través de la generación de un modelo virtual tridimensional, paramétrico e interoperable, que concentra todos los datos. Ahí no está el tema de la información. Es, en mi opinión, no traspasa este marco, traspasa la propia definición de BIM, todo lo que tiene que ver con la generación de documentación, agentes que intervienen a lo largo del ciclo de vida, desde su programación inicial hasta su posible deconstrucción. Entonces, esta definición de BIM normativa, como la tiene la ISO, pues ahí tiene que, para poder aplicarla a nivel global, vamos a tener que tratar de ampliar ese concepto o de entender las cosas que están muy resumidas en esas pequeñas 3 líneas que menciona la ISO, como son el tema de estándares, la necesidad de un plan, que por cierto la norma ISO 19651 no se mencionaba, no se define, se define un poco con pequeña información en la norma ISO 19652. Habla también de construcción, se habla de proyectos nuevos y también proyectos existentes a través del origen de la data, y también se habla del manejo de información a través de un entorno común de datos. Eso están implícitos en la definición de BIM, ¿no? Y en el punto de la 19652, que es por donde aparece mencionado y definido el plan en una pequeña definición que está allí en la norma ISO 19652, lo que es un BIM Execution Plan. Es un plan que explica cómo el equipo de entrega llevará a cabo los aspectos de gestión de la información de la cita, más o menos la traducción un poco literal, ¿no? También en esa investigación que se hizo a nivel mundial se observa que hay distintas interpretaciones de lo que es el BEP, ¿no? Incluso empezando por el propio documento muy bueno de la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Stanford, etc. Hay ciertos, de Australia, como mencionaba hace poco Ignacy, y uno de los más completos que he leído, que es el de Hong Kong, ¿no? Lo que es el BEP. Entonces hay una serie de definiciones, lo que quiero tratar de resumir, que requieren pues una profunda reflexión internacional para poder definir lo que es un BEP, a nivel de que todos los países que quieran aplicarlo pues puedan tener unos lineamientos más o menos constantes, ¿no?, desde su aplicación. Y de ahí sacamos más o menos de esa interpretación de toda esa documentación, esa diversidad de documentación, que le vamos a decir luego dónde la pueden obtener o la pueden acceder a esa documentación, que el BEP es un plan para la gestión de proyectos de activos con metodología BIM y que expresa claramente los objetivos del proyecto de la organización en su adopción a través de prescripciones expresadas en una documentación estandarizada adoptada por el propietario o producto de un mandato legal, en el caso de que sea relacionada con el Estado, para la generación de un activo construido y toda la información necesaria que demanda el modelo y que son previamente estipuladas, ¿no?, en el Asset Information Requirement, en el Asset Information Model. Entonces, esto nos amplía un poco más la visión, y entiendo yo, y lo entiendo de la manera en que muchos países han tenido reacción o retardo en la adopción de la metodología BIM por congeniar estas definiciones con lo que se viene primero, que en algunos casos se pretende manejar información, es decir, presentar la norma ISO de primero y bueno, detrás van toda esta serie de conceptos que en mi opinión deben ir delante. Entonces, este tema de la globalización de la metodología BIM implica una serie de consideraciones. Por ejemplo, la conectividad con la cual se trabaja BIM elimina prácticamente fronteras e incluso barreras jurídicas, ¿no? Porque se puede trabajar en un proyecto desde Estados Unidos, algo que esté en China o viceversa, ¿no? Entonces, la jurisdicción de estos temas trasciende el ámbito nacional e internacional y nos obliga a pensar en ciertos procesos legales, y es por ello que yo hablo en este tema como el planteamiento de la necesidad de la globalización de los requerimientos de la metodología BIM, no solamente a través del manejo de información, sino a través, pongo un ejemplo donde la ONU, por ejemplo, se puso de acuerdo hace muchos años atrás en el concepto de lo que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos están internacionalizados y globalizados, y en todas las legislaciones del mundo se interpreta o se puede escribir lo que es los derechos humanos, pero todas tienen una interpretación jurídica constante en todas las legislaciones mundiales, ¿no? Y a través de la presentación trataré de hacer otros ejemplos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa jurisdicción, también hablamos de estándares, tanto globales nacionales,
como en Europa, que hay mucha experiencia en esto, sobre todo en la Comunidad Económica Europea, porque hay una unión de países allá con la comunidad, donde se habla de estándares armonizados, ¿no? Armonizados es con las legislaciones internas de cada país, es decir, que si hay experiencia en el mundo para hacer esto, además de la ONU y todo lo que se ha estudiado, las leyes que ellos han armonizado o han estandarizado, está también la Comunidad Económica Europea, que tiene una gran experiencia en esta materia, ¿no? Y hay que analizar que el ciclo de vida de la construcción debe ser inserto dentro de estos procesos, si no estamos hablando solamente de información, sino de procesos. Entonces, hay una serie de normas esenciales para los proyectos, que algunos tienen jurisdicción nacional, otros tienen jurisdicciones internacionales, incluso a veces que los países no avanzan al ritmo de por lo menos las normas del American Concrete Institute, que la aplican en muchos países del mundo, pues avanza muy rápido, algunos países pues tardan tiempo en adoptarla, pero en cada uno de esos países hay una legislación que es lo que soporta el ejercicio profesional de los ingenieros y arquitectos, ¿no? Que es el tema de las normas que, vamos a decir, subyacen o son el know-how, el corazón del negocio de la construcción, que es hacer el proyecto de la obra para transformarlo en un activo. Entonces, algunos códigos, por ejemplo, esta teoría simplemente la pongo, por ejemplo, las normas desarrolladas por el Comité Europeo de Normalización tienen el EN, y las normas ISO que son adoptadas, pues se llaman una ISO, como esta gráfica que van a ver ustedes acá. Esto es una forma como España, que es un país bien estudioso de estas cosas y muy ligado a la tecnología de las normas, con esta influencia europea y además con la necesidad de la Comunidad Económica Europea de establecer estándares que tienen la aplicabilidad en el. Entonces, pareciera que por ahí la cosa es aparentemente sencilla, pero vamos a hablar de algunas complicaciones, porque hay muchas normas que tienen origen diverso, ¿no? Y son países que, a pesar de que están en cercanía, tienen estamentos jurídicos con orígenes diferentes. Entonces, en el mundo hay una serie de organizaciones muy respetables que hacen un gran trabajo a nivel mundial en el tema de normas, donde las normas estas que más conocidas o asociadas a BIM últimamente y de moda son las normas, como le decíamos al principio, las normas ISO 19650, que son, en mi opinión, una mínima parte de lo que es el proceso constructivo total, ¿no? Ahora, cada país tiene que considerar los aspectos legales, los profesionales vinculados, las funciones, como le llaman las normas ahora, y esos antiguos roles, ¿no? Fíjese que si vemos el enfoque de la ISO 19650, que es un enfoque anglosajón, hay que tener bien claro eso, porque la norma proviene del mundo de la PAS 11, las normas PAS 1192, contemplan solamente dos fases, ¿no? De la fase de operación y la fase de desarrollo. Cuando vamos a bajar a las distintas enfoques, incluso el enfoque de España, tienen ciertas diferencias en cuanto al enfoque como se concibe el hecho mismo de la construcción, ¿no? Y ahí tenemos que ver con el tema, con las dificultades que presentan países, Latinoamérica, África, todos los países que tal vez tengan una diferenciación jurídica con los países de origen anglosajón, que tiene que ver con la pirámide de Kelsen, de la constitución de las leyes de cada país, ¿no? Que van desde la constitución, leyes especiales, leyes orgánicas, decretos ejecutivos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, donde están las normas. Ese es vamos a decir, la pirámide de Kelsen, donde hay que ver cómo se suscribe el BIM allí, porque hay quienes que piensan que el BIM es algo que se puede trabajar airadamente con un manejo de información solamente y no se dan cuenta que BIM está transformando totalmente la industria de la construcción por una serie de exigencias, tanto desde el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible como lo que se entrega, etcétera, transforma la profesión. Hay una serie de transformaciones, incluso los procesos licitatorios. Entonces, hay todo un ecosistema que debe transformarse, que no es necesariamente solamente la información. Requiere de leyes y regulaciones, y ahí es donde tenemos que tratar de enfocalizarnos para facilitar el avance de BIM en los países que no lo han hecho con la velocidad que demanda el mundo, ¿no? Tiene que ver con las leyes de contrataciones públicas y privadas, la territorialidad del ejercicio de las funciones profesionales y, por supuesto, el financiamiento de todas estas implementaciones originales. Esto requiere, como les venía diciendo, la adopción de normas, no solo directas, sino la armonización con los requerimientos legales intrínsecos de cada país,
requiere unas normas vamos a decir, definiciones para su aplicación, regulaciones y el tema de comunicación. Entonces, la globalización de leyes, que a nivel internacional es un tema relativamente, vamos a decirlo, nuevo, relativamente, porque tiene mucho tiempo, de acuerdo a lo que he investigado, es el proceso de transnacionalización o ruptura del tradicional ámbito nacional de aplicación de normas, conceptos o tendencias jurídicas debido a factores externos. Es decir, un país se ve forzado a cambiar ciertas legislaciones internas producto de el cambio en el ámbito internacional, ¿no? En la Comunidad Económica Europea, vuelvo a insistir que hay mucha experiencia en este tema, se utiliza el término de armonización, que es un término adecuado para este tipo de situaciones, ¿no? Y fíjense, hay en el tema de contratos, es cuando vamos a trabajar con la construcción, y vamos a aterrizar el tema ya en la construcción, hay una serie de documentación que son necesarias para poder realizar el hecho constructivo, ¿no? O el hecho de proyectos. Son unos documentos consensuados que tienen su origen en el Common Law, que voy a explicar, que es lo que viene a continuación. Hay catálogos de contratos de construcción estandarizados que se pueden los interesados circunscribir o escribir. Fíjese, porque estos están hechos bajo el esquema anglosajón, ¿no? Y que donde en el contrato se dejan sentados una serie de términos que es diferente a los contratos del derecho civil, que es lo que estamos acostumbrados en América y en España, ¿no? El Common Law sobre el derecho civil, el Common Law o ley común, que es un sistema jurídico primordialmente anglosajón, norteamericano, de los países que estuvieron en la órbita de Reino Unido desde hace muchos años, consiste en un sistema legal primordialmente basado en decisiones adoptadas por tribunales, es decir, se constituye una serie y los sistemas de derecho civil, como el español y el latinoamericano, donde la principal fuente del derecho es la ley. Entonces los contratos en Latinoamérica tienden a ser más explícitos, más largos que los contratos basados en el common law, ¿no? Y eso tiene un choque cultural muy grande que deben estar, yo sin haberlo visto, me imagino que debe suceder, porque cuando vamos a las fuentes del derecho para hacer contratos, pues las referencias que hay, como les decía, son este tipo de contrataciones, que son los documentos consensuados, que hay infinidad de documentos desarrollados, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿no? Y las características del common law no existen, normalmente no siempre existen leyes escritas o promulgadas o sancionadas, se fundamentan en el derecho a carácter evidentemente jurisprudencial. Las decisiones judiciales son forzosas, son todo lo que no está todo lo que está permitido es si no está prohibido, ¿no? Entonces eso tiene unas expresiones, unas expresividades en unas consecuencias, por ejemplo, que se llama el derecho reparativo. Por ejemplo, en un contrato civil en América, el monto de las fianzas o de lo que está regulado por el contrato, pues está fijado, ¿no? En los contratos de common law suelen hablarse de contratos reparativos, a pesar de que aquí también se pueden hacer ese tipo de consideraciones, pero son diferentes, ¿no? Es decir, que en países como Estados Unidos el contratista está muy interesado que la cosa no quede bien, porque no es solamente va a responder por los costos o fianzas asociadas, sino por las reparaciones o daños que implique el no terminar bien el hecho construido, ¿no? Entonces las normas PAS, fíjense que con esto estoy diciendo que todas las normas ISO 19650 se basan en las normas PAS inglesas, que incluso las normas ISO ahora es que están siendo procesadas en Estados Unidos, de acuerdo a la experiencia que tuve recientemente de verlas, o sea, adoptadas, o están tratando de armonizar el Virtual Design Construction y la metodología de esas grandes empresas norteamericanas que tienen procesos digitales extraordinariamente desarrollados, pero que no aplican las normas ISO en la forma tal como está estipulada, porque voy a desarrollar todo el estamento de la norma ISO, un estamento, y la 19650 es un estamento que proviene de las normas británicas, ¿no? Y con sus pensamientos. Entonces, bueno, hay una necesidad de globalizar esto. Tenemos que buscar la forma de cómo los países que vamos a adoptar nos adaptamos a esta forma anglosajona de pensar, ¿no? Con la adopción y la armonización de cómo son esos procesos de aplicación de normas dentro del manejo de información. Porque, vuelvo a repetir,
la construcción no es solamente el manejo de información, ¿no? Hay una serie de hechos jurídicos, profesionales y técnicos que rodean el manejo de la información, porque de hecho, yo que soy un defensor de BIM y trataré de impulsarlo hasta con toda la fuerza que tenga a mi alcance, debo decir que en el mundo se construyeron extraordinarias obras sin la aplicación de la metodología BIM. Por lo tanto, tenemos que ver las ventajas que tiene la metodología BIM versus las cosas que se han hecho en el pasado, que son muy, pero muy grandes respecto al pasado. Entonces, hay que luchar porque hay un marco regulatorio global de BIM donde los países se sientan cómodos a adoptarlo y no inquietos ante involucrarse en algo que no está totalmente normado, regularizado a nivel internacional y que cambia las reglas de juego totalmente, ¿no? Las razones por las cuales tenemos que ir hacia eso es que tenemos una industria cada vez más globalizada y conectada en la nube, y el uso de Internet en todos los aspectos difumina todas las fronteras. Eso hace que haya actores de diferentes países para intervenir en la contratación, diseño, construcción. O sea, en todo el ciclo de vida pueden intervenir actores en el manejo de información y en la toma de decisiones de distintas partes del mundo. Entonces, tiene un tema de responsabilidades. Por eso sus contrataciones tienen que ser muy bien definidas, ¿no? Las fronteras físicas desaparecen en algunos casos. Los conflictos sobrepasan las barreras nacionales, porque en el BIM también hay que pensar no solamente cuando las cosas salen bien, porque si no, no existieran los contratos, los divorcios, ¿no? Sino que hay que prever es cuando las cosas no salen bien, los conflictos, ¿no? Se requieren soluciones y estándares aplicables a la metodología. La calidad internacional lleva a ámbitos nacionales y, como les decía, los conflictos son globales, ¿no? Entonces, no solo normas, tengo un ruido por allí en la presentación, ¿no? Es un tema técnico, profesional, jurídico y comercial, ¿no? Y no solamente es un tema de manejo de información. Entonces, la industria está cada vez más digitalizada. Este estudio lo pueden ver del tema del BEP que me refería, que no hay una uniformidad de la interpretación de la definición del BEP, de acuerdo como está en la norma ISO, sino que diversos países a nivel mundial tienen su propia, aunque giran en torno a lo que es el BEP, es mucho más amplio la interpretación que se tiene del concepto, ¿no? Que fundamentado, pues, evidentemente en el manejo de información, pero va más allá, que es el manejo del proceso mismo de la construcción, ¿no? Las normas ISO también, pongo nada más esta lámina para ver que no es solamente un tema de la norma ISO 19650, lo otro importantísimo que se debe estudiar es armonizar los métodos de contratación con BIM y con los métodos de contratación que son usualmente aplicados en los países anglosajones, en los países fuera del ámbito anglosajón. Esto nos hace, pues, esta información la tienen ustedes, ya les voy a mostrar la página donde está, para poder analizar y postular una aplicación adecuada con el objetivo de desarrollo sostenible, pues tenemos que considerar todos esos factores. Y fíjense que este es un estudio que publicó la National BIM Specification, NBS, ¿no? Donde más o menos muestra la ruta, que bueno, Ignacio nos la puede también comentar, la española. En España ya creo que tienen, si no me equivoco, 10 años o 12 años implementando la metodología BIM, ¿no? Comenzaron desde hace unos años. Fíjense que el Reino Unido muestra estos 9 años. Fíjense que en el año 2011 solamente el 13% conocía y usaba BIM, ¿no? Y el 43% ni lo conocían ni lo usaban, ¿no? Eso pasa al 2020, que esta encuesta de ese año, que dice que el 73% lo conoce, lo usa. Bueno, lo conoce y lo usa bien el 73%, el 26% solo lo conoce y el 1% ni lo conoce ni lo usa, ¿no? Esto es el país que domina, que inventó la norma ISO 19650. Imagínense el tiempo que le ha tardado. Pues entonces los países, ahí es donde se entiende que los países latinoamericanos, los países que están adoptando BIM, tienen que hacer un gran esfuerzo para correr a esta adopción, ¿no? Y termino, aquí hay unas estrategias que se ha hecho a nivel de Latinoamérica con el BIM Forum Latinoamérica, ¿no? Donde se habla de estrategia de aplicación de 8, que van desde 8 a 12 años más o menos de aplicación de la metodología BIM. Y de acuerdo pues a vamos a decir, a un análisis gracioso, diría, que decíamos BIM para cuándo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede emplearse un país en BIM adoptando solamente el tema de las normas ISO, ¿no? Bueno, pues decimos que si es espontáneo, o sea que bueno, deja que vaya creciendo solo, pueden tardar más de 15 años porque esa espontaneidad va a venir
producto de una gran influencia externa, ¿no? Ya estoy terminando con esta lámina. Si es de repente, ¿no? Entonces, que hay una exigencia porque Venezuela por lo menos le están exigiendo en determinados proyectos que apliquen la metodología BIM. Entonces, bueno, eso va a implicar unos procesos de adopción individual, de empresa, eso va a tardar. Estamos hablando de un nivel de madurez global del país, ¿no? No estamos hablando de individualmente. Hay países donde individualmente hay empresas o organizaciones que tienen un altísimo nivel de madurez en aplicación de metodología BIM. Estamos hablando del país como tal, ¿no? Puede tardar 10 años. Y si son aplicaciones articuladas, pueden durar 5 años, ¿no? Yo creo que España es una buena muestra. Tienen ya 12 años, otros países que tienen 10, otros países que tienen 5, en adoptar la metodología en Conlos. Entonces, como conclusión, podemos decir que es prioritaria la adecuación de la normativa globalizada para adecuarla a la metodología BIM. Y en ese sentido, desde Venezuela se han hecho 2 propuestas, ¿no? Que se han estudiado con varios escenarios jurídicos, que es una ley marco para la difusión y adopción progresiva de la digitalización. Incluso esto se ha propuesto ante la UPADI, que es la Unión Panamericana de Ingenieros, para que se estudie como una especie de armonización con los países, de manera que haya un estándar, que los países se sientan cómodos con esas normas y esas leyes, y por supuesto internamente está el tema de la ISO 19650. Y la segunda es la incorporación a los modelos de información de la construcción, a las contrataciones de proyectos y obras, porque eso tiene que ser gradual. Las empresas no están preparadas, por lo menos Venezuela, que no ha recibido asistencia crediticia ni económica de los organismos multilaterales, pues va a costar un poco, ¿no? Y también se pueden unir porque hay una propuesta que es la ley para la digitalización de la construcción, la operación y mantenimiento en Venezuela, que abarcaría todas esas normas. Pero les quiero decir que hace falta que esas leyes estén armonizadas con las normas, porque si no, están como despegadas, están desfasadas de una de otra. Bueno, también para mí, en mi opinión, antes de esas leyes debe haber un BEP estandarizado a nivel mundial que no existe, que es fundamental que se haga un esfuerzo. Sé que se está haciendo un esfuerzo tanto la ISO como la Building Smart o las normas europeas para tener un BEP que tenga los lineamientos básicos para esto. Esos modelos armonizados que estamos proponiendo también de contrataciones pueden estar orientados como existe algo que se llama las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, que esos tienen ámbitos a nivel internacional, que sería interesante adoptar de allí esa. Y bueno, con esto terminé, y lo que vamos a orientar hacia el futuro es cómo metemos las normas ISO y dentro de este proceso, de este ciclo de vida de la construcción, que nosotros hemos propuesto en varios escenarios y que nos falta ahora armonizarlo con las normas ISO. ¿Cómo entran las normas ISO? Que eso estamos preparando ese trabajo, como decía aquí Ignacio, coming soon, ¿no? Acá lo otro es que finalmente, para mostrarles nada más dónde pueden bajarse la información, ¿no? Déjame mostrarles por aquí lo del tema de la... Un segundo. Es el tema de la página web donde pueden buscar esta información, ¿no? La referencia que hemos hablado, aquí lo pueden buscar en esta página donde dice el tema de BIM, que es la página Hablemos BIM Venezuela, y aquí tienen las referencias internacionales, que la están viendo en este momento, donde están todas las referencias, incluso este resumen del libro que he publicado recientemente, un diccionario BIM gratuito que lo pueden bajar, y también una propuesta del plan de ejecución BIM con todos los BEP que hemos investigado a nivel internacional, que tienen un valor pues que se puede simplificar o se puede cortar la investigación a nivel mundial. Hay mucha información. España pues ha sido nuestro referente, Ignasi, como conocedor del tema y haber estado desde el principio en todas estas cosas, pues es una de las fuentes de información más importantes en el habla hispana para mí, mi opinión. Y creo que, bueno, si nosotros hacemos esfuerzos dentro de las distintas entes internacionales o locales para armonizar esto, BIM tendrá un camino más rápido para ser adoptado. Pero creo que en este momento, de las barreras principales que se tienen, es una barrera tecnológica de adopción. Más que tecnológica, es de adopción de reglamentos y armonización de leyes nacionales con las normas internacionales. Muchas gracias.